sean bienvenidos todos ustedes al seminario de buses automotrices de alta velocidad, donde veremos la evolución de los sistemas ADAS, la fusión de sensores que habilitan un auto autónomo y así como los requerimientos de latencia y nuevas velocidades de datos. También vamos a mostrarles una solución que se llama Autonomous Drive Emulation, donde puedes simular todo el auto autónomo dentro de esta herramienta que vamos a ver más adelante. Hemos hablado de Ethernet automotriz en otros seminarios, sin embargo, en este seminario vamos a hablar exclusivamente de la parte de las nuevas velocidades de datos de Ethernet automotriz. También vamos a hablar de cybersecurity y las pruebas de PEM, de Penetration Test. Vamos a hablar de protocolo Audio Video Bridging y Time Sensitive Networks. Vamos a hablar de PCI Express automotriz, de memoria DDR y Low Power DDR. Y también interfaces de cámaras que se utilizan de manera propietaria, como Gigabit Multimedia Serial Link, ASA, HD, base T, LVDS, que son propietarios, y también protocolo estándar de la industria como MIPI. Y también vamos a hablar de interfaces de video que se utilizan en infotainment como HDMI, DisplayPort y Embedded DisplayPort. Y todos estos protocolos, todas estas interfaces paralelas se van a llevar de manera serial utilizando CERDES. Y al final, las conclusiones. Actualmente los vehículos integran una gran cantidad de módulos electrónicos ADAS que nos permiten mayor entretenimiento, conectividad, confort y seguridad. Todos estos módulos electrónicos cada vez requieren mayor velocidad de datos. Un vehículo autónomo está integrado por una gran cantidad de sensores, como sensor de radar, LiDAR, cámaras y sistemas ultrasónicos. Y aunado a esto, si le podemos integrar la parte de Vehicle to Everything, es decir, la comunicación en modo de telemática que se utiliza para que un auto se comunique con otro, un vehículo a vehículo o con un vehículo a la infraestructura o un vehículo a la red celular o un vehículo hacia un pedestrian, a una persona que va caminando. Bueno, toda esta lluvia de sensores se conoce como fusión de sensores, ¿sí? Y a esto le agregamos la parte de Vehicle to Everything. Entonces, estos son todos los sistemas que actualmente se utiliza para que un vehículo autónomo, por medio de inteligencia artificial, pueda tomar decisiones de ir a un lugar, de frenar, de cambiar de carril, de dar la vuelta, etcétera, ¿no? Entonces, estos sensores son los ojos, los oídos del vehículo. Toda la información que proviene de los sensores se tiene que procesar para que se convierta en información útil, información que pueda tomar acciones o decisiones. Entonces, hay procesador que va a tomar toda la información que proviene de las cámaras para que se haga un reconocimiento visual de señales, de gestiture, que es movimientos de personas que le piden a un auto autónomo que cambie de carril o que se pare. También tiene que procesar toda la información de los LiDAR, de los radares y de los sistemas ultrasónicos, y toda esta información que se procesa de manera independiente tiene que llegar al procesamiento de toda esta fusión de sensores, donde también habilitado por la información de los mapas y de la parte de GPS y la información que se comparten de vehículo a vehículo o de vehículo a infraestructura, todo esto se convierte en acciones donde decide el vehículo si avanza, si frena, si cambia de carril, etcétera. Un vehículo autónomo integra una gran cantidad de cámaras. Por ejemplo, un taxi Waymo en Estados Unidos integra 29 cámaras
Por ejemplo, hay muchos tipos de cámaras, por ejemplo, que se utilizan para asistir en el aparcamiento, ya sabes que se tienen que echar de reversa y es un sistema completo para estacionarse. Lo que es las cámaras para reconocimiento de la línea o del carril, para que no se salga del carril, detección de gente que va caminando, reconocimiento de señales de tráfico para saber a qué velocidad tiene que ir o si hay desviaciones que debe tomar el auto. También, por ejemplo, reconocimiento de luces, visión nocturna, por ejemplo, con infrarrojo, o por ejemplo, cámaras TOF, que son cámaras que sirve para reconocimiento de rostro, por ejemplo, cámaras de estéreo que te sirven, que son dos cámaras que le dan una sensación de profundidad. ¿Sí? O cámaras mono, que son simplemente una sola cámara. Y bueno, todas estas cámaras pues, obviamente necesitan una gran cantidad de ancho de banda y sobre todo que están cambiando de 720 píxeles a actualmente un megapíxel o high definition y las nuevas cámaras que están llegando con 4K, una resolución de 4K, entonces requiere un ancho de banda bastante grande. Hay diferentes niveles de autonomía en un vehículo autónomo, pero pues prácticamente el nivel cero es que no lleva nada de autonomía y el nivel 5 pues es prácticamente un sistema muy integrado y prácticamente él ya no lleva ni volante ni pedales, prácticamente se sube el pasajero y y el vehículo se maneja totalmente autónomo, ¿no? Pero también se puede caracterizar o medir un nivel de autonomía en un vehículo por la cantidad de sensores que lleva. Por ejemplo, podemos ver que un vehículo de nivel 5 lleva 20 sistemas de radar, 6 cámaras, sistemas ultrasónicos también llevan una gran cantidad y también lleva Vehicle to Everything, lleva radios de Vehicle to Everything. En esta gráfica podemos notar cómo un vehículo autónomo de nivel 5 pues ya va a llevar 35 sensores, por ejemplo, o de nivel 4 38 sensores, ¿sí? Entonces es una gran cantidad de sensores que se tienen y que va a demandar un ancho de banda bastante grande. La plataforma de emulación de conducción autónoma de Keysight permite simular escenarios para que tú puedas probar el vehículo autónomo completo. Por ejemplo, utilizando un sistema visual, se puede estimular a las cámaras para que vean exactamente el mismo escenario que está viendo el sistema de radar y el sistema de LiDAR, mediante el uso del Radar Target Simulator y el LiDAR Target Simulator de Keysight. También utilizando un generador de señales, un generador vectorial, podemos generar los sistemas satelitales para que el sistema de satelital del vehículo y de mapas pueda estar operando normalmente. Y también por medio del simulador de radio base podemos generar señales de Vehicle to Everything para que también hay dos tipos de señales de Vehicle to Everything, una que es a través del celular o de la red celular y otro que es de vehículo a vehículo. Esta otra comunicación se llama Direct Short Range Communication o sus siglas en inglés DSRC, el cual también lo podemos simular. Entonces, hacer la simulación de vehículo a vehículo, de comunicación de vehículo a vehículo, y también por medio del uso de un simulador de radio base podemos crear las señales de eCall. En caso de que haya un choque o simular un choque, se ejecute automáticamente la llamada de emergencia. Y bueno, podemos ver cómo el vehículo efectivamente en loop cerrado, creando todo el escenario, puede él estar mandando mensajes de que frene, de que cambie de carril, etcétera, ¿no? De que acelere, etcétera. ¿Y cómo podemos saber esos mensajes? Es mediante nuestros analizadores de protocolos de CAN y FlexRay, por ejemplo, si es un frenado de emergencia. Tenemos la capacidad de simular todo el escenario completo para la prueba del vehículo autónomo y todos los módulos,
o de manera independiente, por ejemplo, solamente la parte de LiDAR, utilizando el LiDAR Target Simulator, o la parte de radar, utilizando nuestro Radar Target Simulator, o la parte de cámaras, ¿sí? Aquí podemos ver las herramientas que se utilizan para simular la red de GPS, la red celular y los mapas que se generan, y podemos crear escenarios de tráfico, cómo se comporta la comunicación del vehículo para que haya escenarios de alta congestión o de alta velocidad o accidentes. A continuación veremos una demo de esta solución Autonomous Driving Emulation. Forecasts are optimistic for the growth of the autonomous vehicle market. Those forecasts depend on the confidence in the minds of consumers, regulators, and the insurance industry. Confidence in the safety of advanced driver assistance systems is built on detailed testing, but it can take hundreds of millions of miles of road testing, actual or simulated, to explore corner cases and qualify new designs. Autonomous operation depends on high-resolution radar and camera systems working in concert with incoming navigation data. Business goals for size, weight, and cost are driving the sensor fusion of discrete elements into compact but complex subsystems. A typical testing process involves a vehicle on a test track. Whenever the vehicle approaches a physical target, the sensor system can be tested. This open-loop, single-unit method is slow, labor-intensive, costly, and insufficient. The complementary approach is time-synchronized testing of complete sensor subsystems. Using detailed simulations and a closed-loop approach, this method exercises sensors, electronic control units, and AI algorithms as an integrated unit. Working in collaboration, Keysight Technologies, IPG Automotive, and Nordsys have created an innovative solution called the Autonomous Drive Emulator, or ADE platform. Here's how it works. Each subsystem is mounted in an ADE simulator rig. The real-time 3D engine creates a virtual environment that includes full-motion video, dynamic radar signals, and congested C-V2X scenarios, 4G today, and 5G NR in the near future. The unit under test responds with actions such as braking, steering, and acceleration, just as it would on the road. This expedites testing through cumulative hours of simulation and the measurement of feedback from every element of the ADAS system. With state-of-the-art realism, the ADE platform enables developers to confidently test their designs and then focus on the debugging and fine-tuning of system behavior. Because the ADE platform is open, it simplifies integration with a wide range of commercial 3D modelers, hardware-in-the-loop systems, and existing test and simulation environments. With AVs, market growth depends on confidence, and confidence comes from highly realistic testing. The ADE platform is ready to streamline the test pipeline. This is just one of the ways Keysight is helping OEMs and their suppliers realize their vision of mobility. A continuación, veremos cuáles son las interfaces que permiten tener el ancho de banda requerido por estos sensores de fusión o fusión de sensores, y también por las interfaces de video requeridas para las cámaras y también para los sistemas de entretenimiento. Anteriormente los vehículos se estaban llevando, por ejemplo, cada vez llevaban más módulos electrónicos ADAS, y eso requería ECUs. Entonces, por ejemplo, antes ya se tenían hasta 100 ECUs en un vehículo. Entonces, actualmente se lleva por dominios, es decir, todos los módulos electrónicos que se utilizan para la conectividad están en un dominio. Es decir, todo se procesa en ese válgame la redundancia, en ese ECU para la conectividad, en ese procesador para la conectividad. Y lo mismo para el ECU del confort, el ECU del infotainment, el ECU del powertrain.
y obviamente el ECU para el ADAS. Pero ahí van a estar conectados todas las cámaras, todos los sensores de radar, todos los sensores de LiDAR. Entonces, pero ¿qué pasa? Hay cámaras en la parte de atrás, cámaras en la parte de adelante, cámaras en el techo. Entonces, todas esas cámaras van a tener que estar interconectadas hacia el dominio, el procesamiento del dominio de ADAS. Y obviamente eso causa que tengas más cableado, más arnés y más peso en el auto y más costo. Entonces, lo que está pasando ahorita en la industria es que se va a cambiar hacia una arquitectura de dominio, hacia una arquitectura de zonas. Y entonces las zonas, va a tener la zona frontal, la zona trasera, la zona lateral, por ejemplo, donde tienen múltiples dominios trabajando en la misma zona. Y ya todo eso conectado por medio de un backbone hacia una computadora central donde se concentra toda la información. Obviamente eso disminuye el costo, disminuye el peso, pero se incrementa el ancho de banda que se requiere, la velocidad de datos que requiere transmitirse en ese backbone. Además del ancho de banda que se incrementa muchísimo cuando ya tenemos la arquitectura por zonas, también se incrementa muchísimo la capacidad de procesamiento que va a necesitar esa zona en específico para poder interpretar o procesar toda la información que viene de los sensores y va hacia los actuadores. ¿Sí? Entonces se está hablando de que no solamente una computadora, sino ya estamos hablando de supercomputadoras o aceleradores de gráficos como GPUs o CPUs, y inclusive se ha estado hablando de computación cuántica, ya que pueda trabajar en un vehículo autónomo. Aquí podemos observar cómo anteriormente, del lado derecho, todas estas cámaras tenían un GPU, un acelerador de gráficos, para cada una de esas cámaras. Sin embargo, como se trata de concentrar todo ese video, esa comunicación hacia un solo GPU, una supercomputadora, para que sea un solo procesador en vez de, no sé, 4 o 5 procesadores, entonces se puede llevar video descomprimido o video comprimido, pero como las cámaras, habíamos comentado anteriormente, están incrementando lo que es el pixelaje o la resolución de las cámaras hasta llegar a 4K. Entonces, la velocidad de datos pues también se incrementa. Por ejemplo, estamos viendo que se tiene que llegar hasta los 12 gigabits por segundo para poder llevar esa información de cámaras a los aceleradores gráficos. Se espera que toda esta información de cámaras, sensores, de radar, GPS, LiDAR, etcétera, supere los 4 terabytes por día por vehículo. Entonces es un incremento de velocidad exponencial. Actualmente los vehículos autónomos de nivel 3 y 4 están transmitiendo con 10 y 25 gigabits por segundo. Los vehículos autónomos de nivel 5 van a estar transmitiendo entre 48 y 100 gigabits por segundo por cada interfase. Podemos ver cómo las interfaces, por ejemplo, de memoria, van a estar llegando hasta los 21 gigatransfer por segundo. En el caso de tecnología de, por ejemplo, PCI Express, ya en estos momentos ya está llegando con PCI Express Gen 6 a 64 gigatransfer por segundo. Ya MIPI se ha comprometido a llegar a 48 gigabits por segundo. Y tecnologías como Ethernet automotriz que pueden ya estar pensándose a 10 gigabits por segundo y a futuro 50 gigabits por segundo. Aquí podemos ver cómo las diferentes zonas de un auto se concentra todos los módulos electrónicos en un switch, y este switch a su vez lleva toda esta información a una unidad de procesamiento central.
Aquí podemos ver las diferentes cámaras en color amarillo donde se transmiten utilizando tecnologías de CERDES a más de 10 gigabits por segundo. Y en color verde podemos ver los diferentes sensores de radar, cómo se están conectando a este switch, y esos sensores de radar están trabajando a 1 gigabit por segundo, en este caso con Ethernet automotriz. Y también, por ejemplo, podemos observar cómo en morado tenemos sistemas de infotainment y de telematics, en este caso 5G. También que habilita la parte de Vehicle to Everything, y en morado también podemos ver lo que son la parte del LiDAR. Estas comunicaciones van a estar trabajando o están trabajando en 100 megabits por segundo en este caso, en este ejemplo, en Automotive Ethernet. Y en color azul, pues todo lo que es el powertrain, toda la parte de antibloqueo, toda la parte de mecánica del vehículo, se está llevando con Legacy, con CAN, a 10 megabits por segundo, y también hay una versión de 10 megabits por segundo de Automotive Ethernet. Y obviamente todas estas switches que están concentrando prácticamente cada una de las zonas va a estar comunicado en un backbone hacia la unidad de procesamiento central por medio de Gigabit Ethernet, en este caso 10 Gigabit Ethernet. Aquí podemos ver cómo las diferentes tecnologías están comprometidas a lograr las velocidades de datos y las fechas en que cada uno de esos estándares están pensando tener estas velocidades de datos. Por ejemplo, podemos ver cómo ha pasado de 100 megabits por segundo hasta 48 gigabits por segundo, que se espera que esto suceda después del 2025, y los estándares que se están comprometiendo, en este caso MIPI A-PHY, que es Automotive PHY, también, por ejemplo, Ethernet con 25 gigabits, 50 gigabits por segundo y 100 gigabits por segundo con 802.3 CY. Y obviamente ASA, por ejemplo, que está ya operando hasta 16 gigabits. Bueno, como ya hemos platicado en webinars anteriores enfocados a Ethernet automotriz, pues quizá tiene la solución completa para la prueba de 100 y 1000 megabits por segundo o 1 gigabit por segundo. En este caso, para la prueba del transmisor, que se integra utilizando un osciloscopio, ahí se utiliza la Compliance Application, y dentro de las pruebas automatizadas que se hacen también te pide mediciones con un Network Analyzer, y también unas mediciones con Spectrum Analyzer. Entonces, de esa manera se integran las mediciones completas que te pide el estándar para transmisión. También, no porque pase las pruebas de transmisión significa que va a poder entender o recibir de manera correcta. Entonces, se tiene una Compliance Application para poder, en este caso, probar el receptor utilizando un generador de funciones, un generador de señales para crear condiciones de ruido. Y también, en este caso, para la prueba del arnés, pues se tiene la solución completa también, una solución automatizada por software para controlar VNAs, PXI, en el caso de que fuera para la industria, para manufactura, de arneses automotrices, de Ethernet automotriz o equipo de banco o portátiles. Para la prueba del protocolo de comunicaciones de Ethernet automotriz, se tiene que establecer un enlace entre dos dispositivos, un enlace real, pero tenemos que desviar la comunicación que va en un sentido con respecto de la comunicación que va en el otro sentido, para que podamos decodificar lo que el punto A y el punto B quieren decir. Tenemos Multiprotocol Vehicle Network Interfaces, que te sirve para analizar y generar múltiples protocolos, entre ellos CAN, Link, FlexRay, obviamente Ethernet automotriz, y estos te permiten también simular un dispositivo o simular el vehículo completo. Ya tenemos la solución de prueba para 2.5, 5 y 10 gigabits por segundo. El ancho de banda que requiere el osciloscopio para 10 gigabits por segundo
es 13 GHz. Y para las pruebas, aquí se lista las pruebas que se hacen de manera automática. Y también adicionalmente se requieren VNA para correr esta prueba, ya que la prueba de Power Spectral Density se puede realizar utilizando el mismo osciloscopio. A futuro se espera que Ethernet automotriz llegue a 25, 50 y 100 gigabits por segundo. De hecho, ya el estándar ya se aprobó para que se empiece el estudio de estas velocidades de datos bajo el estándar 802.3CY de la IEEE. Y estas velocidades van a correr hasta en dos líneas, dos conectores en dos líneas, la máxima distancia de 11 metros. Va a tener autonegociación y va a poder manejar Energy Efficiency Ethernet. Esto optimiza la cantidad de energía que se requiere, ya que cuando no está transmitiendo o no tiene que transmitir información de datos, prácticamente el transmisor se apaga. Y obviamente debe cumplir con las normas de EMC y diferentes pruebas en temperaturas extremas de alto y baja temperatura. Más o menos se espera que a mediados del 2023 se libere este estándar. Ethernet tiene una gran ventaja de que pues es seguro para que lleguen los paquetes, pero el problema es que pueden llegar en diferentes tiempos, o sea, no se asegura que llegue qué paquete va a llegar primero. Entonces, cuando tienes aplicaciones de video, pues eso no le da una buena calidad, ya que pues no puedes empezar a oírlo el final y luego el principio, entonces eso causaría disconfort. Entonces, se está aplicando en Ethernet para llevar toda la parte de video y sincronizado con el audio, un protocolo que se llama Audio Video Bridging, ¿sí? Esto permite que pues, perfectamente bien se le dé calidad de servicio y se distinga del tipo de señal que va a llevar Automotive Ethernet. En los sistemas ADAS que se aplican en vehículos autónomos hay aplicaciones críticas en tiempo. Entonces, si tú ya estás utilizando Audio Video Bridging, este protocolo, y aparte le agregas el ancho de banda garantizado, que sea determinístico en tiempo y tolerante a fallas, entonces esto se convierte en el protocolo Time Sensitive Network que ya están utilizando los vehículos. Si tú tienes la necesidad de probar Audio Video Bridging y Time Sensitive Network, nosotros tenemos la solución completa. Una de las ventajas que tiene el poder implementar Ethernet automotriz es que tú vas a poder tener Over-the-Air Diagnostic y de esa manera tú puedes tener en el vehículo la capacidad de diagnosticarlo o repararlo o parcharlo, cargarle firmware sin necesidad de que tenga que ir al centro de servicio de la fábrica, del fabricante. ¿Sí? En este caso, eso es una gran ventaja porque se puede hacer de manera remota, vía el aire, ¿sí? Vía internet, por ejemplo. Sin embargo, eso también permite que hackers puedan meter al vehículo y realmente hackear el vehículo autónomo o los sistemas de ADAS. Y ya ha sucedido, se tienen reportados una gran cantidad de hackeo en vehículos, sale todo esto en prensa y luego se tiene que hacer recalls para quitarle este tipo de vulnerabilidades a los vehículos. Aquí podemos ver algunos casos donde han tomado el control del vehículo, hackers que lo obligan a que se desvíe o que se frene o algo totalmente extraño, ¿no? Entonces, los vehículos tienen que tener una prueba que asegure que el vehículo no va a ser hackeado. Entonces, la única manera de saber si tu vehículo no va a ser hackeado es hackearlo, ¿sale? Entonces, tenemos un sistema que se llama PEMTest que te permite hacer pruebas de ataques de hackeo para que tú veas la vulnerabilidad de tu sistema. Aquí puedes observar lo que es el sistema PEMTest
el cual está integrado por un simulador de radio base que también puede transmitir señales de Wi-Fi y Bluetooth, el cual, por ejemplo, aquí estamos probando en este caso un radio. Este radio tiene comunicación con, por ejemplo, con telefonía celular, por lo tanto se enlaza con el simulador de radio base y por medio de scripts que ya se tienen diseñados por software de una empresa que compró Kise que se llama Ixia, entonces se puede crear un ataque. Entonces podemos observar cómo aquí en la pantalla parece que tú has sido hackeado. Y entonces toma acceso, toma control el hacker del radio. Y en este caso, este radio tiene conexión Bluetooth al teléfono celular del usuario. Entonces, vía Bluetooth le descarga la agenda telefónica y entonces puede robarle sus contactos. ¿Ok? Bueno, continuando con el seminario, vamos a hablar ahora de interfaces de procesamiento. Como ya habíamos visto en el slide anterior, los vehículos necesitan una gran cantidad de procesamiento. Se van a habilitar supercomputadoras y posiblemente a futuro hasta computadoras cuánticas. Y bueno, todo este procesamiento se requiere un bus de comunicación que normalmente se utiliza en servidores y computadoras. Ahora este bus de comunicación que es PCI Express se empieza a utilizar en sistemas automotrices. De hecho, hay una rama de PCI Express que se llama Automotive PCI Express. Y bueno, PCI Express tiene diferentes velocidades de datos. Casi cada generación de PCI Express está duplicando su ancho de banda o su velocidad de datos. Y originalmente empezó con PCI Express Gen 1 con 2.5 gigatransfers por segundo, Gen 2 5 gigatransfers por segundo, Gen 3 8 gigatransfers por segundo, Gen 4 16 gigatransfers por segundo, Gen 5 32 gigatransfers por segundo, y todas estas tecnologías eran interfaces de comunicación con no return to zero, es decir, tienen un 1 y un 0, dos estados lógicos para representar estos valores binarios. Sin embargo, con PCI Express Gen 6, que se está trabajando en este momento, se está trabajando en el estándar para que se libere posiblemente a finales del año, se está viendo que ya se cambia el esquema de codificación de la señal a un sistema de PAM4, una señal modulada, la que te va a permitir llevar el doble de información por unidad de tiempo. En este caso, 2 bits por symbol. Entonces, aquí podemos ver el diagrama de ojo que nos muestra una señal no return to zero versus una señal PAM4, ¿sí? De tal manera que se complica aquí las pruebas porque el ojo está más cerrado cada vez, ¿sí? Entonces, bueno, nada más aquí como referencia le estamos poniendo el número el ancho de banda que requiere un osciloscopio para poder transmitir analizar estas señales. Para el caso de Gen 5 estamos hablando de 50 GHz, ¿no? Entonces ese es el ancho de banda que requiere tu osciloscopio de análisis. Y bueno, esta velocidad de datos 64 gigatransfers es por cada lane. Eso si lo multiplicas por 8, por 4, por 16, pues es la cantidad de velocidad de datos que te puede llevar en total, ¿sale? Ok, entonces PCI Express te permite la escalabilidad que se necesita, ya que tú puedes habilitar una línea y tienes hasta 64 gigatransfer por segundo, o puedes habilitar hasta 16 lanes o líneas. En este caso, también tú puedes incrementar la capacidad de procesamiento mediante el uso de múltiples SoCs, que puede ser en este caso para incrementar la capacidad de procesamiento también con GPUs, múltiples GPUs, de tal manera que tienes una granja de procesamiento. Esto le permite escalar el ancho de banda y obviamente tiene baja latencia, tiene seguridad y sistemas de protección.
PCI Express también va a estar siendo utilizado como backbone, de tal manera que va a estar uniendo las zonas hacia una unidad central de procesamiento. Aquí podemos ver cómo en sistemas ADAS puede utilizar toda la fusión de sensores conectados simultáneamente de manera redundante en ambos SoCs y lo puede utilizar como para hacer un balance de cargas o también como sistema redundante, de tal manera que el bus de comunicación PCI Express te puede permitir esa capacidad. Todos los autos nuevos van a tener la capacidad de almacenar información que sirve para determinar la causa raíz de un accidente. Todos los vehículos tienen que estar guardando 30 segundos de video y de información de sensores de datos y actuadores. Toda la información de engine, por ejemplo, la parte de velocidad, aceleración, si se activaron los frenos, y en qué posición estaba el volante, el ángulo, también lo que es las revoluciones por minuto, etcétera, si se desplegaron las bolsas de aire o si no. Entonces, toda esta información se tiene que guardar en un disco duro o una memoria no volátil. Y toda esta información se puede salvar ya sea a través de digamos, a través de un gateway o en este caso un dispositivo que cambia del protocolo PCI Express hacia las unidades de almacenamiento de esta información, que puede ser NAND, eMMC o UFS. O también, por ejemplo, conectarse directamente el disco duro, el Solid State Drive, directamente al bus de PCI Express, ya sea por otro protocolo también que se puede suceder, que es No Volatile Memory Express. Aquí podemos ver cómo el bus de PCI Express va a permitir también la conexión con Telematics Connectivity Unit, que son los radios que habilitan 5G, Vehicle to Everything, Wi-Fi, Bluetooth y la parte de GPS satelital desde la unidad de control, Head Unit, y el TCU, que aquí podemos ver este enlace. También PCI Express se va a estar utilizando en infotainment. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se tienen diferentes SoCs para llevar diferentes interfaces de video, por ejemplo, las que van hacia el panel de instrumentos y también a lo que son las cabeceras donde se ponen las pantallas. Y también, por ejemplo, aquí la comunicación de PCI Express es entre diferentes SoCs, incluyendo el SoC que se utiliza para el software, el sistema operativo del vehículo, que en algunos casos es Android. Siempre que se lleva procesamiento, se requiere subir toda esa información a memoria. Por lo tanto, necesitamos hablar de DDR y Low Power DDR. DDR es Double Data Rate y es una tecnología de memorias donde ha estado creciendo con el tiempo, y actualmente se tiene DDR5. Como pueden ver aquí, se tienen diferentes velocidades de datos. Por ejemplo, DDR4 oscila entre 2133 y 4000 megatransfer por segundo, y DDR5 entre 4200 y 6400 gigatransfer por segundo. La prueba de memoria generalmente se tiene que saber si se hace en el Memory Controller o en el DIMM, en este caso en el DRAM, o también puede ser en el Data Buffer o en el Register. Tenemos la solución completa para probar y simular, diseñar, inclusive tenemos librerías de diseño para diseñar todo tu sistema de memoria. Y una vez que está diseñado, se puede correr Compliance Application donde puedes correr de manera automatizada todas las pruebas que te pide el estándar internacional a nivel de simulación. Ya que está funcionando, entonces ya puedes imprimir tu dispositivo y entonces correr pruebas utilizando el osciloscopio, las pruebas de transmisión, o utilizando un Jaybird para las pruebas de recepción.
Sí, obviamente tenemos software automatizado para que todas esas pruebas de transmisión y recepción se corran de manera automática. Y también tenemos lo que es el software de Data Analytic que te permite esos resultados, esas mediciones desde diseño, después de validación de diseño y también ya en manufactura, te permite ver la correlación que existe entre los resultados de diseño y los resultados de manufactura y de validación para que tú puedas ver si tienes desviaciones o tendencias a alguna falla. Entonces, esto se vuelve a predecir, te permite predecir si va a futuro a existir una falla. Ahora veremos las interfaces de video que se utilizan en infotainment y ADAS. Se pueden distinguir los diferentes interfaces para llevar video de cámaras mediante estándares públicos y privados. Estándar público, por ejemplo, Ethernet automotriz y estándares privados como estos que vamos a comentar ahorita. Y bueno, la diferencia entre público y privado es que un estándar público prácticamente por ejemplo, tú vas a la IEEE, bajas el estándar y ahí te dice exactamente las pruebas que debe cumplir este protocolo para que se pueda haber conformancia, que pueda haber compatibilidad entre múltiples proveedores, ¿no? Múltiples marcas. Sin embargo, los estándares propietarios prácticamente es un estándar completo que ellos han desarrollado, pero solamente ellos saben cómo probarlo. Y no puedes tener interoperabilidad, por ejemplo, no entre marcas. Por ejemplo, una cámara de una marca no puede hablar con otra, o sea, no son compatibles, ¿sí? Pero bueno, pero son muy buenos estándares de cualquier manera. Por ejemplo, se habla de Gigabit Multimedia Serial Link, que es una tecnología de CERDES también, FPD Link, también tecnología de CERDES, Gigabit Video Interface, Automotive Pixel Link, es una tecnología Gigabit multimedia para llevar la interconexión de displays, cámaras y control units, utilizando solamente un solo cable. Y HDBaseT es un estándar para distribuir Ultra High Definition Video y audio, también Ethernet y sistemas de control y todo lo que es USB. Y también puede llevar energía utilizando PoE, que es Power over Ethernet, en un simple cable UTP categoría 5E o 6 en una distancia máxima de 100 metros. Gigabit Multimedia Serial Link es una tecnología propietaria de Maxim, la cual te permite llevar video de alta definición y sin comprimir. Es algo bien importante debido a que para aplicaciones críticas como reconocimiento de imágenes, si tú llevas video comprimido, va a tener errores. Entonces, para aplicaciones críticas de reconocimiento visual, no se debe llevar compresión y esta tecnología de GMSL lleva video descomprimido. También puede llevar audio, información de control, información de datos de gigabit Ethernet sobre 15 metros si estamos hablando de cable coaxial o de 10 a 15 metros si estás utilizando cable UTP, en este caso STP, que es Shielded Twisted Pair. Con la explosión que ha habido en la utilización de múltiples cámaras, también ha habido una explosión en cuanto a la cantidad de CERDES diferentes que se han estado implementando. Entonces, ASA, que es Automotive CERDES Alliance, lo que busca es unificar un método de comunicación de CERDES. Es decir, todas esas comunicaciones paralelas de las cámaras se puedan llevar en un bus de comunicación serial. Entonces se ha definido ya un estándar, ASA Motion Link versión 1.0, el cual te va a permitir llevar 15 metros en un cable coaxial, una distancia máxima de 15 metros en cable coaxial o una distancia máxima de 10 metros utilizando Shielded Twisted Pair.
y tiene su máxima capacidad de 16 nodos y una máxima velocidad de datos de 16 gigabits por segundo en el downlink, y también es compatible hacia atrás con 1.7 y 13 gigabits de interfaces que llevan estas velocidades. También tiene capacidad de llevar bandwidth reservation para video, y también puede llevar POC, que es Power over Coaxial, eh, eh, y también Power over Ethernet. HDBaseT es un estándar de conectividad comercial que se ha utilizado para llevar video descomprimido, energía, lo que es Ethernet y también USB sobre un cable UTP categoría 5. En este caso, actualmente se lleva 2 gigabits por segundo, pero a futuro se prevén versiones de 4, 8, 12 y hasta 16 gigabits por segundo. Aquí podemos ver cómo LVDS se está utilizando para llevar la comunicación de video descomprimido hasta 4 gigabits por segundo entre una cámara y sus respectivos displays. LVDS hace fluir una corriente de 3.5 mA, la cual está terminado su receiver en 100 ohms, el cual esto provoca una diferencia de voltaje de 350 milivolts y que está montado sobre una offset, un DC offset de 1.2 volts. Puede correr sobre Unshielded Twisted Pair, de tal manera que no es vulnerable a ruido o interferencia, y puede también ser utilizado en cable coaxial. Contamos con una User Defined Application que te permite hacer las mediciones en cumplimiento del estándar de LVDS y de manera automática. Los estándares de MIPI se han utilizado mucho en telefonía móvil, todo lo que son dispositivos móviles y teléfonos inteligentes, así como tablets. Sin embargo, actualmente se está enfocando al nuevo protocolo de A-PHY, que es un protocolo 100% automotriz. En este caso, tanto para llevar cámara Serial Interface como Display Serial Interface. MIPI A-PHY actualmente soporta la velocidad de 16 gigabits por segundo, sin embargo en roadmap se tiene que va a soportar 48 gigabits por segundo. Se tiene muy bajo nivel de ruido o packet error rate, y también no es susceptible a interferencia. Sin embargo, la desventaja es que no soporta USB, no soporta Ethernet, tampoco Power over Ethernet, como lo hace High Definition BaseT. MIPI A-PHY tiene diferentes gears. Por ejemplo, aquí podemos ver el Gear 1 hasta el Gear 5 con 16 gigabits por segundo, y trabaja a diferentes modulaciones. Por ejemplo, Gear 1 and 2 tiene no return to zero con una codificación 8-bit, 10-bit, pero ya Gear 3, 4 y 5 ya trabajan con una modulación PAM4, 8 y 16, de tal manera que puedes llevar hasta 4 bits por symbol, y esto te incrementa la velocidad de datos hasta 14.4 gigabits por symbol en el downlink. En el caso del uplink, que es la comunicación del display hacia las cámaras, pues la máxima velocidad de datos que se tiene son 100 megabits por segundo, que realmente es información de control. La información aquí importante es el video que se manda de la cámara hacia el display, que puede llegar hasta 16 gigabits por segundo. Tenemos la solución total para la prueba de MIPI, ya sea la prueba del transmisor utilizando la Compliance Application, la parte de decodificación y también la prueba del receptor utilizando el Arbitrary Waveform Generator y un software automatizado para correr la prueba de recepción. También si la prueba va a ser con cable o el arnés automotriz, también se tiene lo que es la solución con TDR, con VNA, y también se tiene el software automatizado para correr esta prueba.
Y también tenemos el osciloscopio de muestreo con la opción de TDR que te permite encontrar la distancia de la falla. Y tenemos Protocol Analyzer y Protocol Generator para correr las pruebas de MIPI. Y en el osciloscopio también un Protocol Analyzer para hacer estas pruebas. HDMI, que es un estándar de la industria que se utiliza mucho en video, ya se está utilizando el conector Type-E, que está enfocado a ser un conector, una interfaz automotriz. Aquí podemos ver su imagen. También tenemos la solución completa para la prueba del transmisor, la prueba del receptor, la prueba de impedancia con VNA, la prueba del arnés automotriz, la prueba del cable y también las herramientas de diseño de HDMI. También se está utilizando DisplayPort y Embedded DisplayPort para llevar información de infotainment, y aquí podemos ver los diferentes cables que se están utilizando. También en Keysight contamos con las herramientas para que tú puedas medir o realizar las mediciones de transmisión utilizando la Compliance Application para DisplayPort 1.4, 2.0, su respectivo fixture, y correr las pruebas de manera automatizada. También tenemos las pruebas del receptor, también la prueba en el caso del arnés o el cable de DisplayPort, utilizando VNA y TDR, y también lo que es el protocol decoder y el protocol generator. Ya como conclusión, podemos decirles que los sistemas ADAS y los sistemas de conducción autónoma están forzando a la industria automotriz a implementar tecnologías o interfaces que se han utilizado en la computación de alto desempeño y data servers para ganar esa velocidad y latencia requerida por la fusión de sensores, los sistemas de infotainment, telemática y autos conectados, proveyendo el poder de procesamiento necesario para que la inteligencia artificial en los automóviles pueda permitir una conducción más segura, una transportación más productiva y una transportación más entretenida. Keysight tiene mucha experiencia en las interfaces automotrices de alta velocidad y tenemos la solución completa para probarlas. Estaremos gustosos de poder ser su partner para el éxito de sus proyectos. Con esto